Hola, muy buenos días. En esta mañana, en despertando en su presencia, le doy gracias al Señor porque Él es fiel y permanece para siempre. Hoy te invito a que me acompañes al libro de Salmos, capítulo 4, versículo 4. Y la palabra del Señor nos dice: si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen su corazón y guarda silencio. Hoy vamos a hablar en nuestra segunda lección del duelo sobre la ira y vamos a aprender cómo realmente podemos confiar en el Señor en esos momentos tan fuertes de duelo, de dolor. Y cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido o el fin de una etapa importante en nuestra vida, la ira es una de las emociones más fuertes que pueden surgir. Y es que imagina que alguien que amas profundamente se enferma gravemente y oras y pides ayuda, buscas soluciones, pero al final esa persona muere. En ese momento el dolor se convierte en una mezcla de enojo y frustración y muchas veces le preguntamos a Dios: pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no hizo un milagro? No es justo, no lo merecía. ¿Sabes? Esta ira puede estar dirigida hacia Dios, hacia otras personas o incluso hacia nosotros mismos. Y mira cómo lo dice Salmos capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de luchar con angustia mi alma o con tristeza en mi corazón cada día? Y mira cómo incluso los salmistas expresaron su enojo a Dios. Y el problema no es sentir ira, sino qué hacemos con ella. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando llegó a Betania, encontró a Marta y a María después de que murió Lázaro, llenas de dolor y enojo. Y en Juan 11:21, Marta le dice al Señor Jesucristo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mira que María dice lo mismo más adelante en Juan 11:32: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es que las frustraciones de Marta y María eran evidentes. No podían entender cómo Jesús, que podía sanar enfermos, no había hecho algo antes con su hermano. O sea, su dolor se convirtió en reproche. En su mente Dios había fallado. Estaban enojadas porque sentían que la muerte de Lázaro era injusta. Pero el Señor Jesucristo no la rechazó por su ira. En cambio, lloró con ellas y le recordó que Él tenía el control. O sea, Dios no ignora nuestra ira. Él la entiende y nos acompaña en nuestro dolor. Cuando enfrentamos la ira en el duelo, debemos sujetarla para que no nos lleve a pecar. Y la palabra del Señor nos enseña 3 formas de cómo hacerlo. La primera, llevar nuestra ira en oración al Señor. Y en Salmos capítulo 4, versículo 4 nos dice: si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen su corazón y guarden silencio. O sea, la ira en sí misma no es pecado, pero sí lo es cuando nos lleva a actuar de manera equivocada. Y Dios nos invita a expresar nuestro enojo en oración. Él puede manejar nuestras emociones y en lugar de alejarnos de Dios por el enojo, debemos acercarnos a Él con sinceridad. O sea, es ahí cuando debemos decirle: Señor, no entiendo por qué permitiste esto, pero te entrego mi dolor. Ayúdame a confiar en tu propósito. Segundo punto, recordar que Dios no nos ha abandonado. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice: el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Y es que en medio de la ira, el enojo quiere hacernos creer que el Señor nos ha dejado. Pero la verdad es que Dios sigue con nosotros, aunque no entendamos lo que está pasando. Y en el caso de Lázaro, aunque el Señor Jesucristo tardó en llegar, nunca dejó de amar a Marta, María y Lázaro. Dios no abandona a los que están en duelo. Dios no te ha abandonado. No olvides eso. Él está ahí contigo. Y el tercer punto, confiar en el plan que Dios tiene, aunque no lo entendamos. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. O sea, aunque Marta y María estaban enojadas, Jesús tenía un plan mayor: mostrarles que Él tenía el poder aún sobre la muerte. Y muchas veces nuestra ira viene porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Y en lugar de quedarnos atrapados en ese enojo, debemos confiar en que Dios sigue obrando. Aunque no lo veamos ahora, el Señor tiene un propósito. La muerte no es el final, no lo olvides, es el comienzo de la eternidad en Cristo Jesús. Entonces
Entonces, ¿cómo podemos superar la ira en el duelo? Debemos reconocer la ira y hablar con el Señor. No dejes que la ira nos aleje del Señor. No dejes que la ira te aparte de tu fe. Busca apoyo en personas que puedan, al contrario, levantarte, animarte y fortalecerte. Y recordar que en la muerte no es el final. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 14 dice: no queremos que ignoréis lo que pasa con los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pero sí creemos que Jesús murió y resucitó. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces vemos cómo hay una esperanza aún después de la muerte. La muerte solamente es el inicio de algo mayor, no lo olvides. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, el Señor Jesús no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos promete paz en medio del duelo. Y la ira es parte del proceso, pero no debemos quedarnos en ello. Cuando recordamos que la muerte no es el final, podemos entregar nuestra ira y nuestro dolor al Señor Jesucristo. Entonces, si estás luchando con la ira por una pérdida, el Señor quiere que se la entregues. Hoy es el día para decirle: Señor, no entiendo todo lo que ha pasado, pero elijo confiar en ti. O sea, no dejes que la ira te aleje de la presencia del Señor Jesucristo. Él está contigo aún en tu dolor. Un abrazo y bendiciones.